Es ese momento del año otra vez, cuando las compras de último momento abarrotan todos los centros comerciales, cuando la paz y la buena vibra se respira por las calles, mismas que están alumbradas con foquitos alusivos al verde y rojo de la Navidad, y también el regreso de las películas navideñas. Así que sí, vamos, es el momento de ir por el pino navideño y así declarar la época de Navidad inaugurada, la temporada navideña 2024. Y precisamente para inaugurarla, Dwayne Johnson, Chris Evans, Lucy Liu, Kiernan Shipka, J.K. Simmons y montones de seres de la mitología que para esta película de ni más ni menos que 250 millones de dólares en su costo de producción se vuelven reales. No hombre, pues mijo, ya pasinó. Con esa cantidad de dinero, y espero que el día de hoy tú también hayas traído para este video galletas, chocolates y leche y todo lo necesario para disfrutar e inaugurar la temporada 2024 navideña, ni más ni menos que hablando de, precisamente, Red One o Código Traje Rojo. Qué bueno verte por acá en una nueva opinión recién crítica más de este canal, en la época favorita de todo, una época de luces, nieve, frío, galletas, regalos, abrazos. Literal, en automático te pones feliz. Así que por ello, y relacionado a la Navidad, yo te quiero preguntar para la caja de comentarios, ¿cuál es tu recuerdo más bonito de Navidad? Aquella Navidad que más recuerdas por algún tipo de espectáculo, un recuerdo bello, un regalo, lo que sea. Cualquiera que sea tu opinión, te estaré leyendo como siempre y respondiendo en la caja de comentarios. Dirigida por Jake Kasdan, mismo director que nos trajo, sí, ambas películas de Jumanji, sí, también de La Roca, Jack Black, Karen Gillian y Kevin Hart. Llega con una nueva película navideña que promete acción, entretenimiento y diversión sin parar con sus millonzotes de producción, y con una historia que se trata de salvar la Navidad en algo que, digamos, no suena tan original si lo tomamos del género navideño, pero que dentro de su historia no tan original, si buscamos profundamente, realmente sí hay algo original. Tras el secuestro de Papá Noel, nombre en clave, Red One, el jefe de seguridad del Polo Norte debe formar un equipo con el cazarrecompensas más infame del mundo, en una misión trotamundos llena de acción para salvar la Navidad. Vale, no lo pude haber descrito mejor. Y a ver, cuando pensamos en una película de Navidad y realmente solo tenemos el concepto de que vamos a hacer una película de Navidad, pero no sabemos de lo que se va a tratar, no tenemos la historia ni nada escrito, solo que va a ser de Navidad, ¿cómo empezaríamos a crearla? Si seguimos las típicas variantes, podemos explorar la comedia con una historia rítmica y divertida, la ciencia ficción con una película que involucre personajes fantásticos que amenacen la Navidad, o bien, una película animada, con animales y personajes que le encanten a los niños. No hay más, tampoco hay mucha variedad cuando se trata de este típico género navideño. Pero, ¿y si metes a Santa Claus dentro de la historia? ¿Y si el rojo, Nicolás, Papá Noel, es, digamos, no el protagonista, pero sí la razón de que haya un problema en la trama? El Código Traje Rojo precisamente nos lleva a una historia que involucra una especie de revoltijo de los tres principales géneros de Navidad. Una película que puede involucrar una historia navideña con comedia y seres fantásticos, empezando con un intro que eclosiona muy bien en la química o el ritmo que la película va a tener más que nada con el tema de la comedia. Jack O'Malley, interpretado por Chris Evans, es un ejemplo perfecto de los chicos malos a los que Santa Claus tiene en la lista negra. Un niño que desde pequeño les revelaba a los niños pequeños o de su edad que Santa Claus realmente eran los padres. Cosa que, no te preocupes, no es cierto, pero en esta película la manejan así. Inmediatamente, tras 20 años después, vemos que este niño, ahora interpretado por el antiguo Capitán América, sigue con el mismo comportamiento, haciendo lo que quiere en la sociedad y convertido en todo un estafador profesional, haciendo de su don precisamente pues dinerito, ¿no? Dinerito sucio. Y tras esto, tras la presentación de Jack O'Malley, viene la revelación. La revelación del film en cuanto al género de fantasía, en donde no se va a cortar nada. Vemos literalmente el sueño de todo niño muy bien construido en cuanto a cómo nos imaginamos, que realmente es el Polo Norte y cómo se opera dentro de la ciudad de Santa Claus,
Digamos que este domo, el cual realmente nos muestra que se trabaja 364 días sin parar, es una especie de Wakanda para lo que es el mundo de Marvel. Y si bien esta película nos muestra a dónde se va todo el presupuesto con tantas luces, cosas navideñas y todo lo que tiene que ver con un merjurje de seres fantásticos, lo cual de hecho está muy divertido y es grato de ver. Pues en la parte interna... de hecho, mira, ya lo hemos dicho aquí muchas veces. En este tipo de películas, que literalmente su principal propósito es entretener, tampoco podemos ponernos muy frikis, cookies, chiquis de que, ay, es que el guión está paupérrimo, es que no tiene cohesión, es que la narrativa no tiene sentido. Realmente... al film no le importa eso. Lo único que le importa es construir una historia que, digamos, tenga sentido con todo lo mágico que nos están presentando en pantalla. Todo ello para el objetivo de salvar la Navidad, salvar a Santa Claus, salvar a quien fue secuestrado y observar de todo lo que son capaces aquellos que protegen al mismo Santa Claus. No de hecho ver como tal al mismo Santa, porque aunque J.K. Simmons hace, pues bueno, un decente Papá Noel que casi no habla, casi no sale en pantalla, todo el tiempo se la pasa secuestrado / dormido. Pero más allá de lo bonito que es el Polo Norte y de que saber que Dwayne Johnson interpreta a un elfo, que realmente elfo significa logística de aplicación de la ley de fortificación o algo así, y que quienes protegen a Santa Claus se llama Mora, que significa Organización Autónoma de Defensa sobre Seres Mitológicos o algo así, la verdad ya me lo estoy inventando, ni me acuerdo. Y todo el lore que hay detrás, es verdad que lo subsecuente, una vez que este film entra en modo Misión Imposible para salvar a Papá Noel, se torna un tanto... muy divertido, ¿eh? Jack O'Malley, el niño malcriado y malo de nivel 4, sí, hay niveles para las malas personas. De la nada lo conocen como el mejor rastreador del mundo, y es el único que descubre una señal en la que viajaba Papá Noel, ya que este de vez en cuando tiene que salir y entrar del domo invisible para los humanos, porque durante cientos de años este estaba escondido. Sin embargo, Jack O'Malley es más listo que el FBI y que cualquier organización que pueda rastrear a Papá Noel, y él le entrega las coordenadas a un grupo que no conoce, quien resulta ser liderado por una bruja interpretada de buena manera por Kiernan Shipka, pero que su verdadera forma es un ogro de casi 10 metros, simplemente que ansía convertirse él mismo, o ella misma, ya no sé qué es la verdad, en San Nicolás por una Navidad para castigar a los niños malos que se han portado al menos una vez mal en su vida. O sea, todos. Ya valió. Todos nosotros. Sí, incluyéndote. Y encerrarlos en unos cristalitos para siempre y ser su colección. Sí, yo sé que esta película está un poquito disparatada. Bueno, un poquito no. Y la verdad es que nuestras reacciones en la sala de cine literalmente va a ser como Jack O'Malley. Ese tipo nos representa en cuanto a las reacciones durante toda la película. Código Traje Rojo cuenta quizás con una estructura interna pésima, sí, ya que la película está construida de la forma más básica posible, pero aún así tiene algo de amor, tiene algo de intención, tiene algo de reflexión. Y si bien la sinergia no es perfectamente coagulada cuando se trata de tener momentos reflexivos, junto con la comedia y la acción, es evidente que cuando el film se centra simplemente en dar entretenimiento, llega a su punto más alto, con escenas fantásticas que involucran el propio lore que fue capaz de construir. Peleas con muñecos de nieve que son súper fuertes, pero que se derriten o derrotan simplemente quitándoles la zanahoria. Ey, esta, o sea la nariz, la de arriba. Lo cual es muy buena analogía. El osito de la Coca-Cola como un ente súper fuerte que protege a Santa Claus. Una herramienta que sirve para volver de tamaño real y darle vida a algunas cosas como un carrito Hot Wheels o unos soldados de pelea. O bien, una pelea Power Slap entre seres de otros mundos, y es que precisamente eso es lo mejor de la entrega. Mientras está en búsqueda de su misión, la película es capaz de construir diferentes escenarios, uno mejor que el otro, uno más divertido que el anterior. Por ello, las 2 horas y 13 minutos que pasan son garantía de risas y entretenimiento, siendo Código Traje Rojo una película que en familia se puede disfrutar un montón. Además, el film no solo queda en pruebas y referencias a lo mágico que puede ser la Navidad, sino que invita al espectador a realmente mirar a su alrededor lo que pasa cuando es Navidad. El propósito de por qué hacemos lo que hacemos en estas fechas. En este caso, el por qué Santa Claus hace lo que hace sin pedir nada a cambio.
Y es que lo especial de las navidades es precisamente eso, que es cuando de verdad las emociones nos nacen de corazón, es cuando estamos cerca de los que amamos, y es cuando pasa lo más importante, que incluso un niño que está en esta lista negra, o adulto, puede volver a ser un niño feliz cuando se involucra con el espíritu de la Navidad. Y eso, con pequeños destellos y monólogos tanto de Callum, el mismo Nicholas y por supuesto los seres fantásticos y escenarios que conocemos, nos lo deja muy en claro esta entrega navideña. Ahora, hay que decir que me gustó bastante el tema de que realmente le echan ganas a los detallitos. El tema de la villana no me convenció demasiado, es un disparate simple, digamos. Y pues la villana simplemente, aunque Kiernan Shipka, la verdad, mis 10 y la amo siempre, pero siempre se queda en el personaje en su zona de confort hasta que obviamente ya sabemos lo que va a hacer, que tiene debajo de la manga, que es su verdadera forma. Pero el hecho de construir una sociedad y hasta tener detalles que apuntan a que, llámenme loco, pero si funciona muy bien en taquilla, de aquí pueden agarrar muy buena idea para un universo cinematográfico de películas como estas, medio entre comedia y acción y entretenimiento, como estas, como tal, puedan hacer un universo cinematográfico de personajes mitológicos. Imagínate una película del Kraken. Por ello, y sus personajes carismáticos, más un dúo de buena química entre Dwayne Johnson y Chris Evans, podemos dejar pasar detallitos como un CGI variable entre lo bueno y lo malo, un apresuramiento de hechos y detallotes, como un guión conveniente, clichés y una abaratada narrativa. Dejar pasar todo eso por dejar una mente libre, enrollarnos en el espíritu navideño y dejar atrás todo lo que nos causa estrés como el trabajo, la escuela, las los problemas familiares, económicos o con amigos, para volver a disfrutar como un niño la magia de la Navidad. Dejando la lógica en un segundo plano, el rojo, el verde y también lo mágico le dan vueltas a esa montaña rusa de emociones que provoca una aventura con seres fantásticos humanos y elfos dotados de un gran poder. Con una diversificación de ambientes en donde todo es posible, logra transmitir una sensación real de diversión y definición de lo que te debe hacer sentir una película navideña. Así que yo por ello, y todo lo dicho, a este film, ni más ni menos que Código Rojo, le doy... Estaba viendo la calificación porque no me acordaba. ¿Cuánto le voy a dar? No me acordaba de la calificación. Yo le doy 3 estrellas de calificación personal, y definitivamente es algo que le queda muy ad hoc. Entretenida Plus. Oh my God. Is my face still there? Yeah, you look good.